Continuamos con la serie de mensajes que denominamos Cuestión de Fe. Esta nueva serie de mensajes se basa en el libro de Job. Job es un ejemplo claro de cómo una persona consagrada a Dios puede sufrir pruebas muy intensas, muy profundas. Dios, de acuerdo a lo que leemos en Job 1:8, consideraba a Job como un varón íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Fíjense que la descripción es clara. Era una persona que honraba a Dios. Sin embargo, los hechos traumáticos llegaron a su vida y tuvieron un común denominador: las pérdidas. En el caso de Job, las pérdidas estuvieron generalmente ligadas al factor sorpresa. Y un día aconteció repentinamente. Así leemos en el libro. Y él se quedaba frente a cada una de estas situaciones con un sentimiento de impotencia, que no podía hacer nada. La sensación de fragilidad, de desconcierto, confusión emocional y mental. Es ilustrativo analizar el accionar del adversario tal como se lo describe en el libro de Job. En el libro de Job se habla con claridad de un adversario. El diccionario común dice que un adversario es alguien que actúa como enemigo, que se opone y rivaliza. Asimismo, adverso alude a algo que no es favorable, que actúa en contra de determinados propósitos. El adversario desafió a Dios en contra de Job. De alguna manera podríamos decir, lo pidió para ser zarandeado. ¿A quién nos recuerda? Pedro fue pedido para ser zarandeado cuando leemos el Nuevo Testamento. Lo extraordinario, de acuerdo a lo que dice en Job, fíjense en Job 1:22, es que en todo Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Dios le marcó un límite al adversario en Job 1:12, cuando le dijo: todo lo que le pertenece está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. La vida de Job siempre estuvo resguardada por Dios. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. La esperanza en Job estaba puesta en Dios. Tomando en cuenta la experiencia vivida por Job, el mensaje de hoy va a tratar sobre las pérdidas de los bienes materiales. En Job 1:3 se describe la situación económica de Job. En Job 1:3 dice: y poseía una hacienda de 7.000 ovejas y 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. De acuerdo a lo expresado anteriormente respecto del ser de Job y el tener estas posesiones, si la existencia de Job hubiera dependido de sus riquezas, su identidad se habría aniquilado junto con sus posesiones. El título del mensaje de hoy es: lo económico se desvanece. Si la existencia de una persona está basada en los bienes materiales, en el tener, su identidad como persona es frágil y las crisis pueden producir un daño muy profundo e insoportable. Sin embargo, dada la fidelidad de Job a Dios, su identidad como persona pudo mantenerse resguardada. Tomando en cuenta esto, cuando se pierden los bienes materiales en primer lugar, es importante la actitud de dependencia de Dios. El planteo del adversario era retributivo, ya que él suponía que Job amaba y servía a Dios porque Dios lo había prosperado. Este era el razonamiento del adversario. Te sirve porque vos le has dado posesiones.
Y entonces, ¿cuál era el planteo de él? A ver si quitándoselas sigue siendo fiel. Dios, en cambio, confiaba en su siervo Job. La intención de Dios era demostrar la fe inquebrantable de Job, la integridad y el carácter de un hombre que puede mantenerse a pesar de las aflicciones vividas. A lo largo del libro de Job es posible notar cómo progresivamente Dios fue usando las circunstancias y fue obrando en el ser de Job, de manera que todo lo acontecido encontraría su coronación en una relación más profunda con Dios. Lo interesante es que desde el comienzo de este largo camino de pruebas, Job mostró quién era y cuál era el fundamento sobre el cual se edificaba su vida. ¿Cuál es el fundamento sobre el que se edifican nuestras vidas? ¿Sobre las posesiones materiales? ¿Sobre los bienes que poseemos? Tenemos el desafío de ir más allá de esto, porque cuando vienen las pruebas, si nuestro ser depende de lo que tenemos, nuestra crisis puede llegar a ser muy profunda. Son de un significativo valor las primeras reacciones de Job al sucederse las catástrofes. En la primera prueba, fíjense en Job 1, 13 al 19, en Job 1, 13 al 19, si leemos con atención, entre otras cosas, Job perdió los bienes materiales. Sin embargo, en Job, ubiquémonos en Job 1:20, la reacción de Job fue la siguiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra, todo esto en señal de humillación frente a Dios, y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Y lo extraordinario, las palabras de Job: bendito sea el nombre de Dios. Aún así adoró a Dios. La actitud de Job desde su ser íntimo fue reconocer a Dios como proveedor de todas las cosas, como soberano de todas sus posesiones y como un Dios de ser adorado más allá de las circunstancias vividas. La actitud de Job frente a las pérdidas fue de sometimiento, de dependencia a Dios. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 6:45 cuando afirmó, esto lo dijo Jesús: el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. En la actitud de Job podría interpretarse: se puso en evidencia el bien que estaba en su corazón, dado que abundaba el deseo de adorar a Dios en toda circunstancia, reconocer su poder y depender de su voluntad en todo momento, más allá de las pérdidas sufridas. Por otro lado, cuando se pierden los bienes materiales, en segundo lugar es importante la actitud de desapego del estatus social. La pérdida del estatus no solamente abarca la posición económica, sino también el prestigio social. A Job, mientras atravesó las pruebas que le tocaron vivir, le costó desapegarse del recuerdo de su estatus social, le costó desapegarse de lo bien que él era tratado por las personas que lo rodeaban, el reconocimiento que tenía. Es posible que su situación económica le diera a Job popularidad y respeto por parte de sus contemporáneos. ¿Vieron cómo abundan los amigos cuanta más plata hay? Cuanto más entra en el bolsillo, la gente más se acerca. Es tremendo eso.
Job, más allá de esto, era una persona justa, era una persona honorable. En Job 29, 8 al 11, podemos observar que Job gozaba de autoridad espiritual con personas de todas las clases. Él, en medio de las pruebas que vivió, recordaba con añoranza su estatus y su reconocimiento social. En Job 29, 8 al 11, voy a ir rescatando algunas pequeñas porciones de este texto, expresó: los jóvenes se retiraban al verme, los ancianos se levantaban y permanecían en pie, los príncipes se tapaban la boca con la mano cuando él hablaba, a los jefes se les apagaba la voz cuando se dirigían a él. Ellos me escuchaban con expectación. Yo les elegía el camino y me ponía al frente. Él era un consejero. Me instalaba como un rey con sus tropas. Sí, el que me oía me felicitaba. Job había perdido su posición frente a la sociedad que le rodeaba. El capítulo 29 de Job es un lamento, una mirada nostálgica sobre una etapa de su vida que formaba parte de un pasado feliz. Job fue una persona con autoridad. Sus consejos fueron escuchados en silencio. Sus palabras fueron decisivas. Fue utilizado para consolar a otros e indicarles el camino. Sin embargo, con relación a esto podemos recordar algunas de las reflexiones que encontramos en otro libro de la Biblia. En otro libro de la Biblia encontramos otras expresiones de sabiduría muy similares a las de Job, producto de observar la realidad. El predicador, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, en un momento determinado de su vida, llegó a esta conclusión. En Eclesiastés 2:11 dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y lo más importante, este mismo predicador, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, afirmó: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y recordemos que el teme a Dios no es miedo, es respeto, reverencia frente a Dios. Esto es nuestro todo, de lo cual encuentra sentido y propósito nuestra vida. Dios es quien le da propósito y sentido a nuestras vidas más allá del estatus social. El reconocimiento humano suele ser efímero, tiende a desvanecerse. Ante esto, tanto en la vida de Job como en la vida del predicador y nuestras propias vidas, podemos afirmar que el amor de Dios permanece para siempre. El dinero puede pasar, las amistades pueden pasar, pero el amor de Dios permanece junto a nosotros, alentándonos cada día. Por otro lado, cuando se pierden los bienes materiales, en tercer lugar es importante la actitud de mantener en alto los valores, no los pesos, los valores cristianos que están asociados a las virtudes que son producto de estos valores. Job tenía en claro determinados valores incuestionables. La desestructuración de la personalidad provocada por la invasión de la angustia, el desborde emocional y el quiebre del proyecto de vida provocaron que en medio de las pruebas Job levantase una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos. Él expresó su enojo y llegó a cuestionarse el alcance de la justicia de Dios. Qué amoroso que es Dios que nos escucha. ¿Cuántas veces hemos ido a su altar de gracia preguntando: ¿por qué permitís esto? Sus valores entraron en crisis.
manera podemos interpretar preguntas como estas. ¿Por qué el justo debe sufrir? ¿Cuál es el valor de la vida? Frente al dolor, ¿es la muerte una alternativa? Los valores relevantes de Job pueden encontrarse sintetizados a lo largo del capítulo 31. Los invito a leer este capítulo, el capítulo 31 del libro de Job. Podemos rescatar algunas frases que él expresó a lo largo del libro, especialmente en el capítulo 31, entre los versículos 5 al 31. Yo voy a leer algunas pequeñas porciones entre los versículos 5 al 35. Capítulo 31, 5 al 35. Si caminé al lado de la mentira, dice Job, que Dios me pese en una balanza justa y reconocerá mi integridad. Él se esforzaba por no mentir. Si mi paso se desvió del camino, si alguna mancha se adhirió a mis manos, si me dejé seducir por alguna mujer, si desestimé el derecho de mi esclavo, si rehusé a los pobres lo que ellos deseaban, si comí yo solo mi pedazo de pan, y si vi un miserable sin ropa, si alcé mis manos contra el huérfano, si deposité mi confianza en el oro, si a la vista del sol resplandeciente y de la luna que pasaba radiante, mi corazón se dejó seducir, si oculté mis transgresiones como un hombre cualquiera, si mi tierra gritó venganza contra mí, si comí sus frutos sin pagar, que el Todopoderoso me responda. El sí es condicional. Estaba expresando que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias del error que podría haber cometido. Los sí, tal cosa, fueron expresados por Job para demostrar su inocencia. Él no era una persona adúltera. Él no adoraba a los astros. Al mismo tiempo, si hubo algo que le pasó por alto, que Dios se lo indique y le responda. Si hice tal cosa, en definitiva se le pide a Dios, Señor, respóndeme, mostrame. Porque hasta donde soy consciente, no he pecado contra ti, pero estaba abierto a que Dios se revelase. Job reconocía que Dios era el creador de todos. De acuerdo a lo expresado por Job, podemos afirmar que la misericordia fue uno de sus valores, porque él atendía a aquellos que estaban necesitados a su alrededor. Expresó su inclinación a satisfacer las necesidades básicas de los más necesitados que estaban cercanos a él. Del mismo modo practicó Job el amor a los enemigos, no alegrándose por el infortunio de los mismos. Valoró el trabajo y el reconocimiento del salario de sus jornaleros. Él no se quedó con el salario de nadie, no lo retuvo. La humillación frente a Dios, la necesidad de limpieza ante su presencia, fue otra actitud de sumo valor en él. Los valores que daban sentido a la conducta de Job no eran simple filosofía de vida o una ética elevada en términos meramente humanos. Fueron producto de la fidelidad y de la obediencia a Dios. Cuando uno lee estos textos, de alguna manera percibe que él está citando a los 10 mandamientos. Él era fiel a las normas de vida dadas por Dios. Él no puso en duda la existencia de Dios, ni acusó a Dios, pero levantó interrogantes y se replanteó algunas cuestiones. Surgieron cuestionamientos en medio del dolor con relación a la dura prueba que le tocó vivir. La crisis, además de perturbar la vida física, intelectual y emocional, trastorna el sentido de la vida y de los valores en muchas personas.
Job en el capítulo 31 declaró su inocencia delante de Dios. Cuando Job rompió el silencio, en Job 3, 20 al 22, si uno va leyendo capítulo 1, capítulo 2, Job, frente a la pérdida, quedó, podríamos decir, mudo. Le costaba entender lo que estaba pasando. Y en el capítulo 3, él rompe el silencio. Él levantó preguntas retóricas a Dios. No debe interpretarse estrictamente que le estaba pidiendo cuentas a Dios. Él no le estaba pidiendo cuentas, él quería entender lo que le estaba pasando. Su conflicto aumentó cuando sus amigos asociaron su sufrimiento al castigo por el pecado, en lugar de brindarle consuelo y esperanza. Qué feo es que se te acerquen y porque ven que estás pasando un mal momento, enseguida piensen, algo hizo. Hermanos, no siempre el estar pasando por una prueba está asociado a algún mal que se haya hecho. Cuidado con juzgar a las personas de esta manera. Y recordemos siempre que el único juez es Dios. La vida de Job es un ejemplo para nosotros para no juzgar a aquellos que atraviesan momentos de pruebas muy duras. Más aún si quien sufre alguna prueba ha sido una persona recta e íntegra a lo largo de toda su vida. Con relación a los bienes materiales, Jesús en Lucas 12, 22 al 31, dijo algo que nos conmueve y que sin lugar a dudas ustedes tienen que atesorar en su corazón. Fíjense en Lucas 12, 22 al 31, Jesús refiriéndose a los bienes materiales. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren a los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. Mas busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Busquen el reino de Dios, busquemos el reino de Dios y confiemos que Dios añadirá todas las cosas que necesitamos. Amén. El desafío frente a las pérdidas materiales es mantenerse firme en la relación con Dios. Job fue recompensado al final de la prueba por su fidelidad a Dios. Recordemos que cuando se pierden los bienes materiales es importante la actitud de dependencia de Dios, estar tomados de la mano de Dios. Además es necesario no estar apegados al estatus social, y es muy importante mantener en alto los valores, tomando en cuenta las enseñanzas bíblicas. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que lo material en algún momento se desvanece. Sin embargo, si estamos tomados de tu mano más allá de las pruebas, de las pérdidas, sabemos, Señor, que tú nos vas a dar la sabiduría y la fortaleza para recuperarnos y salir adelante. Gracias por el ejemplo de Job, Padre, porque él fue un hombre justo, vivió de acuerdo a como a ti te agradaba. Y sin embargo fue probado porque el adversario quiso probarlo. Y vemos también que hombres como Pedro fueron zarandeados, Señor, y fue puesta en prueba su fe. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de elevar la vista y saber que allí estás tú, cuidándonos, guardándonos, proveyéndonos para cada una de nuestras necesidades. Te alabamos y te bendecimos por esto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.